Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais uma edição do programa Mais Nenhuma Gota. Mais nenhuma gota de petróleo brasileiro para Israel e, principalmente, mais nenhuma gota de sangue palestino derramado. A gente grava esse vídeo enquanto Israel está em uma ofensiva ainda mais horrenda e que isso é possível em meio a 2 anos dessa nova fase do genocídio e agora nessa ocupação terrestre, esse massacre sendo cometido na cidade de Gaza. Temos relatos horripilantes que são ainda mais horripilantes do que vinha sendo. Então estamos num momento muito doloroso do que está acontecendo com o povo palestino. Essa semana também a gente viu a ONU reconhecendo o que vem sendo dito por milhões ao redor do mundo há anos. A ONU reconheceu: o que Israel faz é genocídio. A posição da ONU, no entanto, acontece em meio a muitos governos, e nem falar empresas também, né, que seguem mantendo seu comércio e seguem sustentando materialmente esse Estado genocida. A ONU também, nessa semana, publicou um estudo que fala que os números oficiais, que falam em 68 mil mortos em Gaza, podem ser 10 vezes menores do que a realidade. Então, a ONU trabalha que pode ser que já estejamos na ordem de 680 mil assassinados por esse Estado colonialista e racista. Esse número, que é complementado por uma série de relatos, histórias, pessoas, famílias inteiras sendo destroçadas, ele é, inclusive, um número proporcionalmente superior ao que o nazismo fez em relação ao povo judeu, exemplificando como que muitos já vêm dizendo o que estamos vivendo é um holocausto praticado por esse Estado genocida. Essa semana, em meio a essa situação muito aguda que a gente vem vendo, a gente vê uma série de chamados se multiplicando pelo mundo. A gente vê o movimento estudantil se levantando, né, e dizendo com todas as letras, na Itália, na França, no Estado espanhol, que não vai ficar parado enquanto acontece esse massacre, e que diz que se tocarem a flotilha, se for impedido essa missão não violenta de ajuda humanitária de chegar em Gaza, vão parar todas as aulas. A gente viu já acontecer aqui no nosso país ocupações de um dia na UFMG e na UNB. Existe um chamado urgente feito pela Global Summit Flotilha de ter ondas, de ir crescendo urgentemente manifestações, ocupações, greves, tal como está sendo convocada pelos portuários e outros setores do movimento operário italiano, uma greve geral no dia 22, uma greve e outras ações que são necessárias para mostrar solidariedade à flotilha, mas, sobretudo, mostrar solidariedade ao povo palestino. Nessa semana, a gente também viu o governo brasileiro, junto de outros governos, publicando uma nota exigindo respeito para que a flotilha chegue a Gaza. Nessa nota, não menciona que a flotilha já sofreu ataques, nem menciona, inclusive, que quem é o provável executor desses ataques, o Estado genocida de Israel. Mas essa nota pública de diversos governos é fruto de pressão que vem sendo feita por trabalhadores, por jovens, por pessoas nas redes sociais, que nós mesmos, ou eu como petroleiro, fiz em audiência pública no Congresso, exigindo que o governo brasileiro se pronuncie e responsabilize o Estado invasor de Israel se essa flotilha não chegar em sua missão humanitária a Gaza. No momento que a gente está gravando esse vídeo, a flotilha que saiu do Estado espanhol, depois ficou parado na Tunísia depois dos ataques que aconteceu, e saiu da Tunísia com mais barcos, está se encontrando com os barcos que saíram da Itália. Em breve, se encontrarão com os barcos da Grécia na última parte da viagem, atravessando todo o Mediterrâneo para chegar a seu destino em Gaza e fortalecer a luta do povo palestino. No programa de hoje, tocado por essa situação
absurda, horrenda que Israel vem cometendo na cidade de Gaza, mas na faixa de Gaza como um todo, e na Cisjordânia. O nosso companheiro Bruno Gilga, que toma aqui esse programa junto comigo, vai estar contando da situação, dos relatos na flotilha que chegam de moradores de Gaza, vai poder estar contando da flotilha e vai fazer uma entrevista com um companheiro que também está a bordo junto com ele na mesma embarcação. Na entrevista do programa de hoje, o Bruno Gilga vai entrevistar o Juan Bordera, que é do Partido Compromís e é deputado nas Cortes Valencianas. E é uma voz muito ativa na denúncia da catástrofe ambiental. Ele alertou dos riscos da catástrofe que aconteceu em Valência e aconteceu por omissão dos governos, das empresas, sacrificando diversas vidas, sobretudo dos trabalhadores, né? E o companheiro vai poder contar da luta ambiental, da conexão com a luta do povo palestino e de demais temas. Então, vamos ver aqui a gravação feita pelo Bruno Gilga a bordo da Global Summit Flotilha y junto con un compañero Juan Bordera. Soy Bruno Gilga, estoy hablando desde Sirius, una de las embarcaciones del Global Summit Flotilla, y estoy acá con Juan Bordera, que es diputado valenciano por el Compromís y también un referente en la discusión sobre los cambios climáticos y sobre la lucha en defensa del medio ambiente. Juan, te agradezco muchísimo. El placer es mío. Y te quería empezar preguntando justamente sobre cómo ves la relación entre la lucha en defensa del medio ambiente, la lucha contra la destrucción del medio ambiente, la lucha por una relación sana entre la humanidad y la naturaleza, y la lucha del pueblo palestino que al final se está enfrentando contra el colonialismo, pero más que todo contra el mismo imperialismo, que es una fuerza motora de la destrucción del medio ambiente. Bueno, la relación no puede ser más directa. Si no somos capaces de detener el peor genocidio de la historia, al menos del siglo XXI, retransmitido en directo, no somos capaces de poder enfrentar el cambio climático ni siquiera un poquito. Entonces la relación no solo es directa, sino que hay prioridades. Por eso estamos aquí. Gente que sabemos que la lucha por el medio ambiente es una de las prioridades, debería ser una de las prioridades de toda la humanidad, porque si no tenemos planeta no vamos a tener futuro. Además de eso, sabemos que la lucha por la libertad, por la emancipación del genocidio, del imperialismo del pueblo palestino, va antes. Es prioritaria, porque si no somos capaces de detener esa, no tenemos ninguna opción de ser capaces de coordinarnos a nivel global, que es lo que necesitaríamos para hacer frente al cambio climático. Perfecto, y además en un sentido profundo el enemigo es el mismo, ¿no? Porque la fuerza política, la fuerza histórica, motora del genocidio, o sea, el imperialismo estadounidense, el imperialismo de las potencias europeas que está apoyando este genocidio y que lo apoya justamente porque sabe que ahí se juegan sus intereses más decisivos, los intereses históricos del capital, del gran capital, del capital financiero. Bueno, es la misma fuerza motora de la destrucción del medio ambiente, de la defensa de un sistema y una dinámica de producción que ponga el lucro arriba de todo, ¿no? Totalmente, o sea, el capitalismo tiene un eje principal que es que necesita crecer un 3% anual cada año, con lo cual esto en un planeta finito no tiene mucho sentido, pero además estamos llegando a esos límites de todo tipo, límites planetarios, límites climáticos, límites biofísicos. Y entonces, claro, en una aventura suicida de querer crecer 3% anual cada año, todas las empresas, todos los países, el imperialismo necesita nuevos territorios, nuevos lugares donde explotar recursos que no tiene ya, digamos, bajo su control, y por eso vemos pues que en el Congo, en Sudán, en Palestina, en tantos otros lugares, en América Latina y en África, incluso en Asia también, las dinámicas son parecidas, ¿no? Son dinámicas imperialistas de explotación de recursos, de condiciones de semi-esclavitud o de esclavitud directamente para la población que las trabaja, y el capitalismo busca eso, ¿no? Naturaleza barata, mano de obra barata
y con ese binomio seguir creciendo al 3% todos los años. El problema que no se entiende a veces es que crecer al 3% de manera anual supone crecer por 2 el PIB mundial en unos 16 años, 16-20 años. Pero eso lo tienes que, si lo haces en un siglo, sería multiplicar por 16, porque el crecimiento es exponencial. Tú no creces el 3% de manera lineal, sino que creces un 3% del 103%, luego un 3% del 106 y pico por ciento, y entonces al final llegamos a un punto en el que todas estas dinámicas están interrelacionadas en un modelo que solo sirve para unos pocos y ni siquiera sirve para esos pocos, porque esos pocos también están condenando a sus hijos, a sus generaciones futuras, a vivir en un mundo absolutamente degradado en el que ni siquiera el agua dulce pueda ser un recurso asegurado, ¿no? para su propia descendencia. Con lo cual, sí, estamos en un mundo que está ante ese reto, ¿no? Gustavo Petro lo ha dicho muy bien, la lucha palestina es un punto de inflexión para la humanidad. Gustavo Petro también, por ejemplo, ha sido muy claro en la lucha contra el cambio climático, en precisamente hablar de decrecimiento en un país que tiene muchos recursos petrolíferos y de cómo hay una parte imprescindible de esos recursos petrolíferos que se tienen que dejar en el subsuelo. Es decir, debemos dejar de emitir tantas toneladas de CO2 porque si no al final la atmósfera es común, no entiende de fronteras, da igual donde se emita, si se emite en China, si se emite en Estados Unidos, si se consume en un sitio, si se fabrica en otro, la atmósfera no tiene esas fronteras imaginarias que hemos construido, ¿no? Y además, ahora que tenemos el mar de fondo, ese es quizá uno de los temas que más me preocupan a mí, porque no se suele hablar mucho de cómo el mar ha sido nuestro gran salvavidas, nuestro gran regulador térmico, porque el 90% del exceso de calor que estábamos generando con este capitalismo desaforado iba al mar. El 30% de las emisiones de CO2 van al mar. Y el mar está empezando a decir, basta. Está empezando a sobrecalentarse mucho más rápido de lo previsto. De hecho, la mayoría de la comunidad científica que estudia estas cuestiones está absolutamente aterrorizada por los datos científicos que vienen del mar. Y a partir de 2023 ha habido un punto de inflexión en el mar que nos marca un límite de seguridad absoluto en el que si no actuamos pronto nos vamos a enfrentar a un clima muy difícil de gestionar para la mayoría de los países del mundo, con lugares específicamente mucho más afectados que otros, como pueden ser el Golfo Pérsico, como puede ser el Mediterráneo o como puede ser también la parte del norte de Europa, que esto da para poesía, porque el norte de Europa, Gran Bretaña, Suecia, Irlanda, Noruega, Finlandia, parece que están como alejados de las zonas más peligrosas, pero hay una corriente marítima que lleva el calor desde el Golfo de México más o menos hacia el norte de Europa y esa corriente se está paralizando. Con lo cual países que se han creído históricamente a salvo de las peores consecuencias, ahora mismo sabemos que pueden enfrentar algunas de las peores consecuencias, ¿no? Por eso es imprescindible que esto se entienda como una lucha planetaria contra un modelo que también afecta a todos los ciudadanos y ciudadanas del planeta por igual, con diferencias, pero que nos va a afectar a todos. Sí, y al mismo tiempo que nos afecta a todos, creo que por lo que decíamos hace poco, de que lo que el gran capital busca es la naturaleza barata y la mano de obra barata, también de ahí podemos comprender que, considerando que estos intereses son inconciliables con los intereses de la clase trabajadora mundialmente, también para estas dos luchas solo podemos contar como sujeto político emancipador con la fuerza de la propia clase trabajadora, de los pueblos oprimidos, y de ninguna manera con ninguna esperanza de que un sector del capital o de la burguesía o de sus instituciones pueda ser el salvaguarda ni de la necesidad de la lucha del pueblo palestino por su derecho a la autoemancipación, a una Palestina libre, ni tampoco por parar el cambio climático y parar la destrucción del medio ambiente, ¿no? Confiar en que el capitalismo verde puede solucionar algo relacionado con el cambio climático es como confiar que un asesino pueda curar a un paciente, ¿no? Es decir, hay cosas que no se pueden despreciar, es decir, el capitalismo puede producir avances particularmente útiles en algún campo de eficiencia pero si el modelo da 3 pasos en la dirección contraria, por mucho que tú des uno en la dirección correcta, lo que te vas a exponer es a un retroceso, digamos, de las opciones que tenemos para arreglar esta situación. Y por supuesto del pueblo palestino, ¿qué decir? O sea, el capitalismo es precisamente el modelo que ha producido estas dinámicas de explotación, de colonialismo, de imperialismo y ahora de genocidio allí, con lo cual ninguna esperanza en ese sentido. La solución no solo tiene que venir de la clase trabajadora, sino que es la única.
¿no? Digamos, parte que puede organizarse, que tiene el sujeto político, que tiene el músculo suficiente como para paralizar algunas industrias, conseguir la reconversión de algunos sectores que se necesitan reducir o incluso detener, véase aviación, publicidad, combustibles fósiles, todos estos sectores necesitan reconversiones y tenemos ejemplos, por ejemplo en España, históricamente, de cómo la clase trabajadora, los obreros, han sido los que han podido tomar el control de una empresa en concreto y darle un rumbo completamente diferente en muy poco tiempo. Eso es imposible de pensar de una clase burguesa capitalista. Totalmente. Bueno, para cerrarnos, te pregunto un poco desde tu ubicación, desde tu punto de vista, desde tu trayectoria como un activista de la lucha por el medio ambiente, ¿cómo ves, cómo percibís esta experiencia que estamos teniendo acá participando de la Global Summit Flotilla y del movimiento y del rol que puede jugar como una contribución, como un aporte, una forma de llevar y entregar el apoyo, la solidaridad internacional de los pueblos oprimidos, de la clase trabajadora, al pueblo palestino para fortalecer su lucha, para parar el genocidio inmediatamente, pero también por una Palestina libre del río a mar? Creo que ya lo he dicho alguna vez en otros sitios, ¿no? La flotilla, todo lo que es esta misión, para mí representa un fallo de la humanidad, de alguna manera es el fallo de los gobiernos, el fallo de las instituciones, es que esta flotilla exista y a la vez es el éxito colectivo de la sociedad civil para poder hacer algo, al menos, más de lo que se estaba haciendo, ya que los gobiernos no hacen nada, la clase trabajadora, los pueblos organizados de diferentes nacionalidades, con 9 idiomas diferentes que tenemos solo en este barco. Para mí está siendo una experiencia humanamente la más bonita, la más rica probablemente de mi vida. Es decir, el estar en esta misión tiene tantas cosas positivas que lo malo que tiene, que también pues obviamente es cansado, tiene cosas, digamos, ¿no? de la propia gestión que es difícil, que te ataquen un par de drones en un puerto que en teoría es seguro, en un territorio que tenía su soberanía en ese momento y que fue violada. Es duro porque no te lo esperas, pero todo lo malo pasa a un segundo plano por esa razón, digamos, humana de la experiencia que estamos viviendo tan rica y por la esperanza de que sirva para que precisamente cambie algo, ya que los gobiernos no hacen lo que era su trabajo. Perfecto. Te agradezco muchísimo, Juan, y Placer, Bruno. llamo a todos a seguir la Global Summit Flotilla, la lucha del pueblo palestino y también ni una gota de petróleo brasileño a Israel, ni una gota de sangre palestino derramado. Gracias. Hasta luego. Gracias. Esse programa é dedicado a fortalecer a luta do povo palestino. O apoio à flotilha é parte de um movimento muito maior, que é o apoio ao povo palestino. Como dizem os companheiros da flotilha, é preciso colocar os olhos em Gaza. E precisamos estar atentos e denunciando o absurdo que é cometido pelo Estado sionista de Israel. Precisamos, como os companheiros chamam, ter uma onda de ações em cada local de trabalho, estudo, cidade, do mundo, para se levantar, para mostrar apoio à flotilha em sua parte final da viagem, mas sobretudo ao povo palestino, e para poder contribuir com a força da classe trabalhadora, para a gente e da juventude e dos povos do mundo nessa luta contra o coração do que é o imperialismo e o capitalismo no nosso tempo, fortalecer essa luta que sua vitória, a vitória do povo palestino, fortaleceria a luta de todos os trabalhadores e todos os povos do mundo. Então a gente precisa aqui ecoar esse chamado a fortalecer as ações e fazer aqui parte do que é nossa parte nisso, chamando essas ações, essas mobilizações, lutar para que não vá mais nenhuma gota de petróleo brasileiro para Israel, como parte de uma luta para romper todas as relações econômicas, diplomáticas e militares com Israel e fortalecer a luta do povo palestino. O nosso programa se dedica a fortalecer essa luta e a contribuir para uma Palestina livre do rio ao mar.